es la sensibilidad. Pero les aseguro que muchas personas, inclusive personas que trabajan conmigo, personas del CIDESI de México, personas del CENAN de México, muchas veces para evitarse el problema matemático, le dicen a las personas, como lo vamos a ver en este ejemplo, le aplican a todos el mismo coeficiente de sensibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, le aplican a todos el mismo valor o el mismo peso, la misma importancia a todas las variables, ¿ok? Entonces, sin embargo, recuerden lo que yo les dije, si uno no tiene la matemática para hacer las derivadas parciales, entonces uno hace el análisis en el instrumento y es mucho más válido porque es más válido un resultado experimental que un resultado teórico y matemático, ¿ok? Entonces, bueno, este ejemplo que vamos a ver hoy de la aplicación completa de la incertidumbre es para un instrumento que generalmente ustedes han escuchado, ¿cierto? Este instrumento es un micrómetro. El micrómetro, chicos, así como para... ¡Ay! Sí, ya está grabando. El micrómetro, así como ustedes lo saben, el micrómetro está hecho o está definido como un instrumento que se usa para medir espesores. ¿Cuándo nosotros necesitamos medir espesores? Por ejemplo, ustedes dirán, profe, pero yo, ¿cuándo voy a necesitar medir un espesor? En el término de los bioanalistas, pues es muy complejo que ustedes alguna vez lo necesiten, pero digamos que ustedes, chicos, son bioanalistas, pero no es lo único que van a hacer. Yo lo que pienso es que ustedes tienen unas capacidades infinitas, así como yo supuestamente soy ingeniera química, ¿ok? Y ojo, no he dejado de hacer ingeniería, yo hago ingeniería haciendo investigación, pero yo realmente, ingeniería química como tal, pues sí, pero no. Entonces, lo que yo quiero decirles a ustedes es que las capacidades de ustedes como bioanalistas son inmensas, sobre todo para desarrollo de productos, para investigación y para innovación. Entonces, yo también alguna vez dije, ¿yo cuándo estaré trabajando con células? Yo como ingeniera química nunca, ¿cierto? Nunca me lo imaginé, pero lo estoy haciendo. Ahora yo pienso, yo cuando alguna vez yo pude haber pensado, yo cuándo tendré que diseñar un equipo. Pues resulta, chicos, que cuando uno está haciendo investigación, cuando está innovando, cuando está haciendo cosas, algunas veces no encuentra los materiales necesarios que se adapten a lo que uno necesita para obtener los resultados que desea. En esos momentos se tiene que despertar, así uno no tenga esas capacidades, se tiene que despertar en uno ese diseñador que dejó perder de niño. Y entonces en esos momentos es cuando uno viene y coge instrumentos que uno quizá nunca pensó que iba a utilizar, por ejemplo, como este que es el micrómetro. Yo he tenido que diseñar cosas increíbles para la Universidad de Antioquia porque simplemente o no están en el comercio o las que están en el comercio a mí no me sirven para hacer mis ensayos o mis investigaciones a tamaño pequeñito. Entonces, claro, yo voy, me asesoro, miro cómo son los que están en el mercado, miro lo que hay en el mercado y luego me tengo que ir y he tenido que diseñar una cantidad de cosas. Entre esas, les cuento aquí en Infidencias Personales que eso me ha servido hasta para mis cosas. Así como yo he diseñado parte del sistema de membranas con el cual yo purifico las proteínas que saco para meter en la alimentación, que parte de esos artículos quizás ya se los puedo mostrar porque están en este momento en aprobación en revistas internacionales, quizá ustedes se dan cuenta que uno no necesariamente tiene que tener una carrera profesional para tener que después hacer otras cosas que no necesariamente están dentro de sus capacidades profesionales, pero que le van a aportar a lo que uno hace. Entonces yo me los pongo, por ejemplo, que ustedes pueden trabajar en un instituto de desarrollo e investigación y resulta que un día tuvieron que diseñar un tubito o una tubería o algo para que pase por ahí, para tener las células incubadas o algo así como lo que yo he tenido que diseñar mientras he trabajado con la Universidad de Antioquia y he estado en diferentes partes y he tenido que utilizar instrumentos como el que van a ver ustedes. ¿Para qué se utiliza un micrómetro? El micrómetro se utiliza para medir espesores muy pequeños, espesores muy sensibles y, ojo, lo que les voy a decir, de alta precisión. Por ejemplo, para colocarle a los instrumentos, yo tuve la experiencia con la Universidad de Antioquia, chicos, que nosotros teníamos en el laboratorio de nutrición y tecnología de alimentos, que es en el cual yo trabajo en la Universidad de Antioquia. Nosotros teníamos un texturómetro muy bueno, un texturómetro excelente, pero ese texturómetro llevaba más o menos, sin decirle mentira, por ahí 10 años con el grupo de investigación, y cuando el grupo de investigación lo compró, yo todavía no pertenecía al grupo de investigación. Creo que era el único instrumento que había cuando llegamos. Era ese y una centrífuga de esos que parecen ¿cómo se llama? Donde vienen los ovnis, un planeta,
Esas que son así totalmente mecánicas, que simplemente las ponen a rotar y ya, no da nada más, no da ni la velocidad, es más, no tiene ni siquiera RPM, simplemente tiene un botón que la pone a girar a unas velocidades y ya. Entonces, era lo único que había en el laboratorio cuando yo ingresé al laboratorio. Y entonces, con ese texturómetro, el profesor que era, pues que hoy en día todavía es el director del grupo, él con ese texturómetro se defendía. Y era un texturómetro súper, súper interesante, súper bueno, pero cuando lo compró, dentro de los modelos del instrumento, ese era el de los modelos más viejitos, pero para estar aquí en Colombia era un modelo súper poderoso. Resulta que cuando yo ya llevaba como unos 4 años trabajando en el laboratorio, nosotros tuvimos un problema con el texturómetro y fue que el software dejó de funcionar. No el texturómetro, el texturómetro estaba espectacularmente bueno, pero el software dejó de funcionar. Cuando llamamos a la empresa, que era una empresa, es una empresa muy reconocida, una empresa japonesa, les dijimos que necesitábamos actualizar el software, nos dijeron que la actualización de ese software valía más o menos 80 millones de pesos. Y a nosotros nos costaba un texturómetro nuevo de marca Shimazu, muy buena, nos costaba 70 millones de pesos. Entonces, ¿ustedes qué creen que fue la decisión que tomó el grupo de investigación? Claro, 70 millones de pesos sin los insumos, sin los consumibles y sin los dispositivos necesarios para que funcione perfectamente. ¿Qué decisión hubieran tomado ustedes en ese momento? Estoy hablándoles porque son experiencias que uno vive, con las cuales yo les digo, bueno, posiblemente ustedes más adelante tendrán la oportunidad de utilizar un micrómetro. Ustedes dirán, yo nunca lo utilizaré. Eso no lo sabemos. Depende de lo que ustedes hagan. Si ustedes deciden ser empresarios, hasta de pronto les toca, ¿cierto? Y ser empresario no es solamente tener un laboratorio, es desarrollar el laboratorio. Tener cosas que muchos laboratorios no tienen, quizá cosas que no hay aquí en el país, pero que a veces nos toca diseñarlos, nos toca crearlo a nosotros mismos. Entonces, yo les hago una pregunta, ¿qué decisión hubieran tomado ustedes si tenían que comprar, o sea, actualizar un software con un equipo totalmente bueno, 80 millones de pesos, y comprar uno nuevo sin costos adicionales, que esos costos adicionales, les voy a decir más o menos, podían ser 30 millones de pesos adicionales? ¿Qué hubieran decidido ustedes? Son decisiones, cuéntenme, compañerito. Profe, pues pagar solamente la actualización, porque pues si uno se pone a pensar, el equipo estaba bueno, sería mucho más caro pues todo lo que hay que invertir en el nuevo, más los consumibles que usted dice. Entonces pues yo Eh, era tomar la decisión de actualizar el software solamente. Exacto. Y resulta, Juan José, que después de eso, el software que ellos nos actualizaban, bueno, pues no nos dijeron las condiciones, ¿cierto? Mi jefe tomó, creo que la mejor decisión, y la decisión fue invertir en el nuevo. Y el nuevo venía con última versión, es decir, era la última versión del texturómetro que sacaba Shimazu y valía 70 millones de pesos. Entonces resulta que mi jefe, como son proyectos de conciencias y el dinero no es del jefe, sino es administrado por él, pero es dinero de la Universidad de Antioquia de Conciencias, él decidió comprar el nuevo. Pero resulta que, ¿por qué decidimos comprar el nuevo? Yo te voy a comentar, Juan José, es como una historia para que ustedes se den cuenta que uno a veces hace cosas que uno no piensa. Resulta que nosotros compramos el nuevo porque dijimos, bueno, si este va a tener software, después nos va a molestar, después que nos cobran o sea, nos daban una sola versión del software, y después si teníamos que pasar al otro computador porque el computador fallaba, entonces otra vez pague otra vez por el software, y así sucesivamente. Entonces decidimos comprar el nuevo porque venía con software, venía con una cantidad de cosas, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos para los consumibles? Pues resulta que el texturómetro que se nos dañó tenía los instrumentos, pero no eran adaptables porque era una horma diferente, era un equipo totalmente distinto. Pues, ¿qué hicimos nosotros los que estábamos estudiando? Porque en ese momento yo todavía estaba terminando mi maestría, pues en ese momento decidimos que íbamos a mirar cómo adaptarle los consumibles o los dispositivos del antiguo al nuevo. Y le cuento que eso fue lo que hicimos, Juan José. ¿Y sabes por cuánto nos salieron los dispositivos adaptados? Nos salieron por más o menos 6 millones de pesos. Y el equipo está funcionando perfecto. El equipo funciona perfecto, eso sí, nos asesoramos. La persona que, bueno, gracias a Dios tuvimos una ventaja, y eso lo van a tener ustedes cuando salgan de la Universidad de Antioquia. Siempre que nosotros salimos de universidades tan reconocidas como la Universidad de Antioquia, como la Universidad Nacional, ustedes se van a encontrar con gente que le pone el alma, no es como en Colombia, sino que sí le pone el alma. Y en este momento
el, el calibrador y el distribuidor, no el distribuidor, sino el que le hace mantenimiento a los equipos Chimazu, es un profesor jubilado de la Universidad de Antioquia. Entonces nosotros le dijimos, oye, no tenemos cómo comprar los dispositivos, ¿qué hacemos? Y él dijo, yo soy profesor jubilado de la Universidad de Antioquia, soy ingeniero mecánico, y si ustedes quieren, yo les ayudo a adaptar el sistema. Y nos ayudó y nos salió por 6 millones adicionales. Y el equipo funciona perfecto. Salió por 76 millones de pesos y está funcionando perfecto. Y es la última versión, claro está, que ese equipo se compró hace 3 años. Es una historia en la cual yo les cuento a ustedes que yo tuve que aprender a medir grosores, a mandar a hacer piezas de precisión, a mandar a hacer piezas que cazaran con un instrumento de precisión, porque esos instrumentos vienen con unos pasos impresionantemente como son de fábrica. Tocaba coger los instrumentos de fábrica, medirles el paso, mandar a hacer los pasos que no nos fuera a dañar el instrumento original. O sea, eso fue una cosa de adaptación. Con eso quiero decirles a ustedes que uno no se puede quedar solamente con el hecho de que, yo estudié bioanálisis y con eso me quedo y con eso tengo que trabajar. No, yo puedo ser empresario, puedo diversificarme, y lo que yo estudié me da herramientas para, mejor dicho, para poder hacer maravillas. Yo no sé si yo alguna vez, creo que a los que ya han estado conmigo en Metrología 1, yo les he dicho, tristemente lo que les voy a decir es verdad y valiosamente significa mucho. Cuando uno recibe el cartón, cuando ustedes reciban su cartón de microbiólogos, ese cartón va a significar mucho, va a significar que ustedes tienen capacidades, un entrenamiento increíble, un entrenamiento que mucha gente quiso y que no pudo, a la que no pudo acceder. Pero ese cartón, para la industria y para los empresarios, para los que tienen son empleadores en este país, significa que usted solamente aprendió a estudiar en ese momento. Entonces ustedes van a llegar a un punto donde dicen, no, me fregué tanto y no consigo trabajo. No se preocupen, trabajo hay. Lo que hay es que saber buscarlo. Eso no es el problema, chicos. El problema es que el hecho de recibir ese cartón no va a significar solamente que usted aprende a estudiar, sino que usted es lo suficientemente capaz de tener una cantidad de potencialidades que no tiene que ser lo único que usted haga. Entonces, con eso quiero simplemente demostrarles que uno no se debe cerrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo les voy a hablar de un instrumento que yo tampoco pensé que fuera a utilizar en mi vida, y se llama un micrómetro. Este micrómetro mide los espesores. Entonces, ¿cómo se utiliza? El micrómetro se utiliza, miren que acá en esta fotico pequeña, yo lo traté de colocar pequeño para que no me ocupara mucho espacio. Lo que hacen es que de acá se agarra con la mano, y de aquí lo que nosotros hacemos es que, disculpen, esta palanquita hace que esto se mueva. Y como esto se mueve, esto está adaptado a este medidor digital, y lo que hace es que cuando yo lo coloco y vuelvo y suelto la palanca, él mide el espesor, es decir, el grosor. Y son grosores muy pequeñitos. Entonces, ese grosor que se mide, es decir, de lo que ocupa, es decir, el espacio que ocupa entre estos dos extremos, es lo que me va a medir el micrómetro digital, ¿ok? Entonces, esto se utiliza para medir espesores. Entonces, en este ejemplo que yo les voy a mostrar hoy, se va a calibrar, ¿ok? A calibrar, ni siquiera es una verificación, es una calibración. Se va a calibrar un medidor de espesores, y se va a hacer con evaluación de conformidad según la norma 17025. Por eso les coloqué aquí evaluación de conformidad, para que aprendamos a utilizar ese tipo de criterios o de reglas de decisión, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la información experimental? Información experimental y documental, es decir, datos de certificado y calibración. Tenemos un error máximo permisible o un error máximo total del instrumento de más o menos 3 micrómetros. Acuérdense que esto es un espesor, y las medidas que da es en micrómetros, ¿ok? Entonces tiene un error máximo permisible, un error total, que también se conoce ahora como error total. Antes llegó un tiempo en el que no querían colocar ese error total, ¿cierto? Pero error máximo total, EO de tolerancia de más o menos 3 micrómetros, una resolución de 1 micrómetro. Y los bloques patrón, ojo, los bloques patrón de calibración tienen una incertidumbre de más o menos 0,024 micrómetros con un factor de cobertura de 2.
Yo me imagino que ya en este momento, ya con lo que hemos visto, ya ustedes ya saben qué hacer con ese factor de cobertura, ¿ok? Entonces, en la calibración se hicieron 5 mediciones repetidas. Esto es lo que se hizo para verificar el instrumento, ¿ok? Entonces, en la calibración se hicieron 5 mediciones repetidas con un error de paralelaje, es decir, aporta a la resolución de 4.6 por 10 a la menos 4 micrómetros. Entonces, aquí tenemos el error, ¿cierto? El error de paralaje que se obtuvo en las 5 mediciones repetidas. Entonces, acá está la tablita, número de mediciones, las 5 mediciones y están los datos de las mediciones. Entonces, en milímetros, la primera nos dio 10,001, la segunda nos dio 10,001, la tercera dio 10,002, la cuarta dio 10,001 y la quinta dio 10,001. Ahora, ¿cuánto era el número de mediciones? Pues 5, acá se hicieron 5 mediciones, ¿cierto? Los grados de libertad siempre n-1, entonces 4, y la T estudia en 1,14, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a identificar, como ya tenemos los datos experimentales aquí, vamos a identificar, y los otros datos de documentos y experimentales aquí, vamos a identificar las fuentes de incertidumbre. Entonces, eso quiere decir que si vamos a identificar las fuentes de incertidumbre, tenemos como primera fuente la calibración, luego el error de la resolución, luego el error de paralelaje, ¿cierto? Y la desviación estándar. Entonces, ¿cuál es el modelo de calibración para determinar el error del micrómetro? Entonces es la calibración más el error de resolución más el error de paralaje más la desviación estándar. Este es el modelo con el que se calibra, ¿cierto? Este es el modelo. Cuando yo recibo el calibrador, viene con un inserto, con una hoja que me dice que siempre que yo lo voy a calibrar, el error tiene que tener en cuenta la calibración que se hace del instrumento, la resolución, el paralelaje y ese. Yo les hago una pregunta. Ustedes conocen el concepto de paralelaje. ¿Cómo se imaginan el concepto de paralelaje en un instrumento de estos? Un instrumento que mide grosores. ¿Cómo creen ustedes que puede ser el error de paralelaje? ¿Qué significa porque el error de paralelaje que ustedes conocen, chicos, es el de mirar, por ejemplo, el aforo o la línea de medición de una pipeta de vidrio. Por ejemplo, el aforo de medir el aforo de un balón, un aforado, como se llama él, ¿cierto? De que yo no lo mire más arriba ni más abajo, sino que me pare exactamente de frente. Ese es el error de paralaje que ustedes manejan dentro de lo que hacen en el laboratorio, cuando van a preparar sustancias que deben ser bien preparadas. ¿Cómo se imaginan ustedes que debe ser el error de paralaje con un instrumento que mide grosores? Por ejemplo, de tubería, por ejemplo, de dispositivos que son muy pequeñitos. ¿Cómo creen ustedes que debe ser el error de paralelaje de este tipo de instrumentos? Eso es como para que lo entiendan. Sin embargo, bueno, si no lo entienden no hay problema. Si quieren que yo siga derecho, yo sigo derecho. Es como para que entiendan qué significa un error de paralelaje. No es lo único. Error de paralelaje no solamente se comete con los aforos de los instrumentos volumétricos. Hay error de paralaje en muchos otros instrumentos, ¿ok? Entonces, tenemos 4 fuentes de incertidumbre: el de calibración, el error de la resolución, error de paralaje y la desviación estándar. ¿La desviación estándar de dónde sale, chicos? ¿De dónde creen ustedes que sale la desviación estándar? De los datos de los 5, pues de los 5 datos que nos dan en la calibración. Perfecto, listo, sencillo. Eso quiere decir que mira Tulio y miren todos las capacidades tan infinitas que ustedes tienen. Entonces, listo. Entonces tenemos el modelo de calibración. El modelo de calibración me dice, tiene que tomar datos de la calibración, el error de la resolución, error de paralelaje y la desviación estándar. Entonces, como tenemos 1, 2, 3, 4, ¿cuántos coeficientes de sensibilidad tenemos? 4, ¿cierto? 4. Mientras ellos sean significativos y hagan parte de ese error, esa fuente de incertidumbre, a no ser de que sean parámetros constantes, parámetros que no varían, que no me causan variabilidad, no son fuente de incertidumbre, entonces no los cuento. Como tenemos 4 variables, son 4 coeficientes de sensibilidad. Entonces, ¿cómo es el primer coeficiente de sensibilidad? ¿Cómo cambia ese error con la calibración? ¿Cómo cambia ese error con el error de la resolución? Es decir, cuando yo no sé manejar bien ese mínima división o ese mínimo cambio entre dos dígitos, ¿ok? Si es digital, en este caso digital. Ahora, ¿cómo el coeficiente de sensibilidad del error
con respecto al error de paralaje cuando yo no sé utilizar el instrumento, ¿ok? Y el último, con respecto a la desviación estándar, que depende de cómo se utilice, cómo lo utilice el analista, cómo el analista sea capaz de siempre hacer la misma medida, ¿cierto? Que esa desviación estándar no varíe tanto y no sea tan grande. Miren que acá el coeficiente de sensibilidad a todos se les dio el mismo peso, la misma importancia, que fue lo que yo les dije a ustedes que hicieran en su trabajo. Siempre a todos les dijeron, listo, uno para todos. A todos se les va a dar el mismo peso, la misma importancia, ¿ok? Generalmente, chicos, y yo se lo voy a decir así, los coeficientes de sensibilidad, cuando ustedes los aprendan a medir, se van a dar cuenta que solamente casi todos tienen un peso, una importancia muy, muy similar. Algunos que no tienen esa importancia similar simplemente son insignificantes y lo valioso de aprender a medir o aprender a estimar los coeficientes de sensibilidad es que yo en determinado momento puedo decir, yo puedo sacar ese coeficiente de sensibilidad porque ese coeficiente de sensibilidad es insignificante y no me aporta. Entonces su valor es tan pequeñito que no me está afectando la incertidumbre, no me está haciendo crecer la incertidumbre. Entonces, por lo tanto, yo lo puedo hacer insignificante, pero tengo que demostrar que para mí fue insignificante porque realmente su valor era demasiado pequeño, ¿ok? Es lo único valioso, pero miren que en muchos métodos van a aplicar la misma importancia, el mismo peso, ¿cierto? Para los coeficientes de sensibilidad. Entonces tenemos el modelo, tenemos los datos. ¿Cuál va a ser el modelo para la estimación de la incertidumbre de este aparato que ustedes tienen acá que se llama micrómetro? Entonces, el modelo va a ser, ojo, el coeficiente de sensibilidad por la incertidumbre típica estándar de la calibración al cuadrado. El coeficiente de sensibilidad de la resolución, es decir, cómo me afecta el error la resolución, por la incertidumbre típica estándar de la resolución al cuadrado. El coeficiente de sensibilidad, y aquí me equivoqué, chicos, aquí sería, no, es que yo me equivoqué hasta arriba, este sería 3, este sí es 4, aquí sería 3 y aquí sería 4. Entonces, para que lo tengan en cuenta, este no es coeficiente 1, sino coeficiente 3 y este sería coeficiente 4, ¿ok? Entonces sería coeficiente 3, es decir, el que me aporta el error de paralelaje, con respecto a la desviación típica o estándar calculada o determinada para el error de paralelaje al cuadrado, y el coeficiente de sensibilidad 4, ¿cierto? 4, no 1, 4, por la desviación típica o estándar que es causada por la variabilidad, que esa sí es experimental, esa es propia, ¿ok? De la persona que esté utilizando el instrumento al cuadrado. ¿Y a esto cómo se llama? Yo me imagino que ustedes ya saben cómo se llama esto, se llama la ley de la propagación, ¿cierto? Y se llama, en matemáticas se llama la expansión de Taylor, ¿cierto? Y esto es como nosotros determinamos la incertidumbre combinada, ¿ok? Es la fórmula matemática para determinar la incertidumbre combinada. ¿Hasta este punto hay alguna duda? Aparte de lo que yo les pregunté del error de paralaje, ¿ninguna? Profe, lo del error de paralelaje podría deberse a los puntos en los que hace la medición del grosor. Muy bien, se llaman los puntos de contacto. Es decir, si tú no sabes utilizar bien el instrumento, puede que algunas veces pongas bien los puntos de contacto, entonces la variabilidad aumenta o disminuye. Muy bien, Tulio. No sé si ustedes me han entendido, pero hagan de cuenta, chicos, vamos a hacer esto muy creativos y muy imaginativos. Hagan de cuenta que ustedes tienen un tubo grande, y el micrómetro, ustedes van a medir el grosor de ese tubo. Puede ser una tubería para que pase un hidrolizado, puede ser una tubería para que pase esto, por ejemplo, para ustedes, ¿cuándo medirían ustedes, por ejemplo, como microbiólogos, un tubo o un grosor de un tubo? Cuando ustedes quieren medir una manguera de esas que se utilizan en clínica, o por ejemplo, cuando ustedes quisieran, si más adelante quisieran hacer, por ejemplo, cultivos de células, de bacterias, de hongos, en ese momento ustedes tienen que aprender cuál es la manguera que tienen que instalarle, de qué material, y es ahí donde uno tiene que salirse de ese confort y tiene que empezar a mirar de mangueras, de materiales, ¿cierto? De una cantidad de cosas. Si ustedes necesitaran medir el grosor de esa manguerita, ustedes utilizarían un equipo como el micrómetro. Entonces, para medir el grosor de la manguerita, de manera tal que, bueno, por alguna necesidad, entonces hagan de cuenta que el diámetro o la forma de la manguera o del tubo es cilíndrica. Entonces, por lo tanto, de acuerdo a como yo coloque ese micrómetro, puede ser que los puntos de contacto de las dos platinas no sean siempre la misma. Entonces, yo siempre tengo que, ojo, como ustedes cuando van a pipetear, tienen que tener una homogeneidad para no causar tanta variabilidad.
o una experiencia, también con el micrómetro hay que tener una experiencia para medir. Entonces, digamos que ese error de paralaje, muy bien, Tulio, es como yo aplico bien ese contacto, ese punto de contacto en el micrómetro para medir ese grosor. Entonces, es ahí. No solamente se tiene error de paralaje en instrumentos volumétricos, sino en muchos otros instrumentos, y este es un ejemplo, ¿ok? Bueno, chicos, entonces, ¿alguna duda adicional a eso, a lo que acabamos de aclarar? Yo quiero preguntarles, ¿es para ustedes desconocido en este momento esta ecuación de la expansión de Taylor, de cómo se calcula la incertidumbre combinada, que se llama la ley de la propagación? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, los felicito. Es genial. ¿Cierto? Muy bien. Entonces vamos a hacer el presupuesto, ¿ok? Vamos a hacer el presupuesto. Tenemos las fuentes de incertidumbre, tenemos la calibración, ¿cierto? Del instrumento, tenemos la resolución. Ojo con lo que les voy a decir. IBC es son una simbología que se utiliza para instrumento bajo calibración. Si estuviéramos haciendo una verificación, se llamaría instrumento bajo verificación. IBV. ¿Entendido esto, cierto? Instrumento bajo calibración. Ahora, el error de paralaje y la medición, es decir, la desviación estándar. Entonces, tenemos todas las fuentes de incertidumbre. Entonces, tenemos una incertidumbre que va a venir por la calibración del instrumento, una incertidumbre que viene por el error de la resolución, una incertidumbre que se va a determinar por el error de paralaje que se puede tener en el instrumento, y una incertidumbre típica o estándar, que es la que se saca experimentalmente. Y recuerden ustedes, ojo que es una pregunta que les voy a hacer, ¿cuál de estas 4 fuentes deberían ser obligatorias en este presupuesto? ¿Cuáles de estas deberían ser siempre obligatorias en este presupuesto? Profe, las de la calibración del patrón y las mediciones, pues las mediciones repetidas. Alejandra, excelente respuesta. Perfecto. Ya lo habíamos visto en una clase anterior y les había dicho, siempre van a haber mínimo 2 que son obligatorias. Alejandra, clarísimo. Excelente, te felicito. Entonces, tenemos el de la calibración y esto siempre, 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 chicos. Ojo, si yo no tengo más datos, esos son los datos con los que cuento, con esos datos calculo la incertidumbre, con esos datos como mínimo, yo me puedo salvar en una auditoría. Viene un auditor y dice, ¿cómo así? Tú no calculas la incertidumbre, pero ¿cómo así? ¿Por qué no estimas la incertidumbre? Ah, porque no tengo datos. No, como mínimo tengo la calibración del instrumento y mi desviación típica o estándar, es decir, mi incertidumbre, que se saca de mi trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Alejandra, perfecto. Entonces, ¿cuáles de ellas son siempre las obligatorias? La mía siempre va a ser tipo A, ¿cierto? Porque es propia, porque es mía, porque depende de mí. Y la de la calibración va a ser siempre tipo B, porque viene de certificados, ¿ok? De calibración. Ahora, las otras, las que podamos identificar, todas las otras que sean fuentes de incertidumbre y que me estén afectando, son tipo B. Siempre, siempre, ¿ok? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Adjudicarles un tipo de distribución. Entonces, como esta es de calibración, viene de certificado, el tipo de incertidumbre el tipo de distribución que yo le adjudico, ¿cuál es? Cuéntenme ustedes cuál es. Ahí no está, ahí dice solamente certificado. ¿Cuál es la que yo le aplico? Normal. Muy bien, Juan José, excelente, normal. Entonces, distribución normal, como es de resolución rectangular, como es de paralaje igualmente rectangular, y la mía siempre normal, ¿ok? Siempre normal. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores de distribución? Pues los que ustedes ya aprendieron. Si viene de certificado, como es normal, 1 sobre el factor de cobertura. Ah, ese factor de cobertura que generalmente le ponen 2, que se recomienda siempre 2, y que para mí va a ser el número por el cual yo multiplico para poder saber, por el cual yo divido, porque sé que el número que me dan a mí viene multiplicado por él. Muy bien, entonces 1 sobre el factor de cobertura, rectangular 1 sobre raíz de 12 o 1 sobre 2 raíz de 3, como ustedes lo quieran poner, así sucesivamente el mismo, y el mío que es T-student sobre raíz de n. Muy bien, entonces... Profe, una pregunta, ¿por qué el error de paralelaje es rectangular? Ah, muy bien. ¿Me devuelvo? ¿Quieres que me devuelva para hacer la claridad? ¿Sí? Porque el Pues, error no, Alejandra, sencillo. El error de paralelaje viene siendo algo así muy similar a la resolución. Viene siendo algo así muy similar. Ah, yo creo que, Tulio, contigo tuvimos esa discusión en clases pasadas. ¿Sí lo recuerdas? ¿Sí lo recuerdas?
No recuerdo por qué, profe. Pues Muy bien, espérenme un momentico que pase el camión. Bueno, muy bien. Entonces, yo me voy a devolver un poco. El error de paralelaje, yo creo que lo hablamos con Tulio, fue porque creo que fue por un balón aforado. Entonces, sí fue por un balón aforado, porque fue una discusión de error de paralaje. Bueno, me voy a devolver para aclarártelo bien. No tengo problema. El error de paralaje es algo así como la resolución, es algo así como que yo, el error de paralaje es como que yo tengo, ¿cómo lo hago? Espera un momentico, voy a quitar este aviso. Bueno, me voy a volver. Entonces, espera un momentico. Venga, miramos cuál es esta presupuesto de incertidumbre. Me voy a ir a las distribuciones, ¿ok? Me voy a ir hasta la diapositiva donde teníamos lo de la distribución, ¿cierto? Y creo yo que ahí decía, si tenemos, espérenme un momentico, llegamos acá, ¿cierto? Entonces, evaluaciones tipo B. Muy bien, entonces tenemos no propias, experiencia o asignada. Entonces, acá está, muy bien. Entonces, yo quiero que miremos. Mira, ¿quién fue la que me preguntó? Discúlpenme que no me fijé, ¿quién fue la que me preguntó? Yo, profe Alejandra. Alejandra, perfecto. Entonces, mira que acá dice, bueno, acá no es, acá eso es otro error, eso se llama digitación, esos son mías, como son de diapositivas mías, esos errores míos. Entonces tenemos, aquí en U dice, de una resolución o redondeo. Redondeo de un dispositivo indicador de un instrumento que puede ser digital o analógico. Siempre que sea de una resolución o de un redondeo, y el error de paralelaje, cuando tú estás haciendo un error de paralelaje, estás siempre haciendo casi que un redondeo, porque, a ver, digamos que cuando tú tienes una resolución, cuando tú tienes dos medidas, por ejemplo en un termómetro, yo no sé si ustedes recuerdan cuando teníamos esos termómetros de líquido en vidrio, que nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es el error? Entonces decíamos, bueno, miramos la mínima división y le aplicamos más o menos, ¿cierto? Si es de mercurio, pero si es de alcohol le aplicamos más o menos el doble de esa mínima división. Entonces en ese momento estamos haciendo un redondeo, porque si la medida, es decir, si el menisco del líquido en vidrio queda en medio de las dos, nosotros no podemos decir que es la mitad de ellas, sino que tenemos que decir es la medida más o menos lo que puede estar incurriendo la variación. No sé si lo recuerdas. Entonces, en el momento en que nosotros decimos redondeo, estamos mirando que el paralelaje en cierta forma es un redondeo. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando nosotros utilizamos un instrumento de medición, vamos a pensar en lo que ustedes han manejado. Piensen en un balón aforado. Si el líquido es oscuro, ¿ustedes cómo miden el volumen? ¿Con la parte inferior del menisco como se debe hacer o con la parte superior del menisco? Porque si el líquido es oscuro, el menisco se desaparece. Entonces, ¿cómo se mide? ¿Con la parte inferior o con la parte superior del menisco? Ahora, si es un líquido que se parece al agua, que gracias a Dios la mayoría tienen y muchos de ellos al ser diluidos quedan, digamos, semitransparentes o que permiten ver el menisco, yo lo hago correctamente con la parte baja del menisco, porque sé que hay un error en el que estoy incurriendo. ¿Estamos de acuerdo, Alejandra? Pero cuando es oscuro, cuando por ejemplo es permanganato de potasio, o cuando por lo menos tengo negro ericromo T, que ustedes lo van a utilizar en su vida profesional, ¿cómo creen ustedes que uno hace la medición en un balón aforado si está preparando, por ejemplo, una solución de negro ericromo T? O, por ejemplo, si está preparando una solución de permanganato de potasio. ¿Cómo creen ustedes que uno mide ahí? Entonces, en esos casos, digamos que cuando yo tengo un aforo, una resolución, tengo en determinados casos que hacer un redondeo, es decir, tengo que hacer unas técnicas que me ayudan a medir, ¿cierto? Y eso se debe a este redondeo, a ese redondeo, esa resolución que tiene el instrumento, ¿ok? No sé si me hago entender. Entonces, Sí, profe. en ese caso, siempre que sea de paralelaje, sea instrumento volumétrico, sea de cualquier instrumento, inclusive ahorita que ya estamos hablando y que les estoy explicando que error de paralelaje no solamente en instrumentos volumétricos, le vamos a aplicar siempre rectangular, siempre, ¿ok? Eso es algo que se hace a nivel internacional. Inclusive Estados Unidos ya, yo que tanto le decía a Estados Unidos que Estados Unidos no se acogía, Estados Unidos ya empezó a adaptarse al sistema internacional. Inclusive ellos que han sido tan renuentes siempre, inclusive con el presidente que tiene ahorita. Muy bien, entonces, eso quiere decir
Eso quiere decir que, vamos acá, espérenme un momentico. ¿Dónde es la que íbamos? Espérenme, acá. Listo, estamos en presupuesto. Entonces, volvemos otra vez. Entonces tenemos normal, ¿cierto? Que acá les coloqué el certificado, viene normal, rectangular, rectangular y normal, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuáles son los factores o las ecuaciones con las cuales yo voy a trabajar? Estas. ¿Cuáles son las varianzas o el límite? Entonces vengo y voy al certificado de calibración. Entonces el certificado de calibración, me voy a volver un poquito, me decía que esta era de 0,024, ¿ok? Del patrón, que tenía un factor de cobertura de 2, ¿ok? Me devuelvo. Entonces tengo 0,024 y con un factor de cobertura y le dimos un coeficiente de sensibilidad de 1, ¿ok? A todos le dimos coeficiente de sensibilidad de 1. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que a mí, el valor de la incertidumbre típica o estándar que yo calcule para cada uno, no va a tener ninguna multiplicación, porque al multiplicarlo por 1, es el módulo, es igual. Muy bien. Vamos a ver el índice de resolución, o sea, la incertidumbre por la resolución del instrumento bajo calibración. Entonces, me decía que era 1, ¿cierto? Entonces, me voy para acá y me dice que es 1. ¿Estamos de acuerdo? 1, muy bien. Vamos otra vez al presupuesto y lo mismo, el error de paralelaje, entonces me decía que era 4.63 por 10 a la menos 4, listo, muy bien. Entonces, acá está. Entonces, aquí lo tengo, ¿ok? Muy bien. Y hago todo lo que tengo que hacer para medir mis datos, y acá tengo la t-student y calculo la desviación estándar. Con la desviación estándar voy y calculo mi incertidumbre, ¿cierto? Y hago la varianza. Entonces la varianza me da esto, ¿ok? La varianza da esto. ¿Cómo lo quieren hacer ustedes? Bueno, entonces los invito a que lo hagan, ¿ok? Esa varianza los invito a que la hagan y que verifiquen si es correcto mi dato. Si no es correcto, acuérdense, es posible equivocarme, es posible, pero quiero que lo verifiquen, si nos da igual, ¿ok? Entonces, yo quiero que ustedes se fijen y tenemos la variación, límite, ¿cierto?, de la magnitud, entonces tenemos 0,012, ¿por qué? Porque el factor de cobertura era 2, entonces fue dividido por ese factor de cobertura. Tenemos entonces se lo apliqué, ¿cierto? 1 dividido sobre raíz de 12, si quieren verifíquenlo, chicos, no se queden con la duda, ¿cierto? No se queden con la dudita, ¿ok? Ahora tenemos esta variación, ¿cierto? Tenemos esta, hacemos el cálculo y lo mismo esta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las componentes? ¿Cuáles van a ser las componentes de incertidumbre? Entonces, estas van a ser las componentes de incertidumbre. El número siendo multiplicado por 2 y elevado al cuadrado. Ese numerito multiplicado por 2 y elevado al cuadrado nos va a dar la incertidumbre estándar, ¿cierto? La incertidumbre, y a eso le aplicamos la ley de propagación, nos debe dar esto, y luego nosotros le calculamos la incertidumbre expandida. Hasta este momento, con este presupuesto, yo los invito a que ustedes hagan todo el proceso y miremos si realmente nos da lo mismo, ¿ok? Entonces, llegamos hasta la incertidumbre expandida, es decir, le aplicamos un factor de cobertura de 2, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí están los datos. Vamos a traerlos. ¿Listo? Entonces, tenemos 0,012 por 1 elevado al cuadrado. Venimos 0,028 por 1 elevado al cuadrado. Lo mismo, 0,013, disculpen, me fui al 0,013 por 1 elevado al cuadrado. Y 0,028 por 1 elevado al cuadrado. Muy bien. Aplicamos la incertidumbre combinada, nos da 5.21 por 10 a la menos 2 micrómetros al cuadrado. Al salir de la raíz me da 0,23, que es lo mismo que está acá, ¿listo? Incertidumbre combinada. Me devuelvo y entonces le aplico un factor de cobertura de 2, ¿cierto? Para dar un nivel de confianza de 95,45 y me dice que es más o menos 0,46, que es lo mismo que está acá. Los invito a que lo verifiquen, no se queden solamente con mis cálculos, ¿ok? Muy bien. Entonces ya tenemos la incertidumbre expandida. Ya en este momento ustedes ya deben tener todas las capacidades para calcular esta incertidumbre expandida y saber cómo se hace. Ahora sí, esta clase se va a dedicar a la aplicación de las reglas de decisión según la norma 17025, que son exigidas por la norma 1915189, que aplica a laboratorios clínicos, ¿ok? Entonces, resulta que estamos por tratarse de un instrumento de medición, ¿ok? Instrumento de medición, y aquí va Tulio, por favor, ponele cuidado. Por tratarse de un instrumento de medición usamos la regla de decisión 2, no la 1, la 2, ¿ok? Porque la 1 es para técnicas analíticas, la 2 es para instrumentos de medición. Entonces tenemos, por tratarse de instrumentos de medición usamos la regla de decisión 2 y usando la incertidumbre de medida y los errores máximos permisibles según el fabricante para determinar la capacidad de medición.
¿Qué significa la capacidad de medición? La capacidad de medición es algo que a mí me certifica como competente, que este instrumento me da la competencia para medir. Y si yo certifico que yo soy competente, el laboratorio se puede acreditar. Bueno, si se está tratando de este instrumento, me certifica que yo tengo la competencia para hacer esa medida, venderla y asegurar calidad de los resultados que yo doy con ese instrumento. Entonces, la capacidad de medición, como se llama esta CM, la capacidad de medición, me da el criterio de ser competente, de ser capaz de medir, de dar resultados de calidad. Entonces, ¿cómo se calcula según la regla de decisión? Entonces, la regla de decisión me dice que cojo el error máximo permisible y lo divido sobre la incertidumbre. Entonces, me voy a devolver. ¿Cuánto me dio la incertidumbre? Más o menos 0,46, ¿ok? Entonces, me dice que el error máximo permisible, me voy a devolver, me decía que el error máximo permisible era 3, más o menos 3 micrómetros. Entonces me voy a ir hasta la regla de decisión. En la regla de decisión me dice que es el error máximo permisible del instrumento sobre la incertidumbre. Entonces yo cojo 3 y la incertidumbre calculada o estimada. Entonces, si esto me da 3, sobre la incertidumbre estimada me da 6.6521. Si esta incertidumbre, si esta capacidad de medición, es decir, el error máximo permisible sobre la incertidumbre estimada, debe estar entre 3 y 10. Recuerden que siempre debe estar entre 3 y 10. Entonces, como acá me está diciendo que está dentro del rango, que está dentro de los valores, quiere decir que es conforme, quiere decir que me certifica como que este instrumento sí me da la competencia para medir con él, ¿ok? Entonces, dice, evaluación de conformidad. Según la norma 17025-2017, la calibración, ojo, como yo tengo que declarar, la calibración está conforme, acorde a la regla de decisión utilizada y al criterio de evaluación a través de la capacidad de medición. Así es como yo tengo que siempre declarar mi competencia. Entonces, la calibración, voy a colocar del instrumento, está conforme, acorde a la regla de decisión usada o a la regla de decisión requerida o a la regla de decisión que se debe utilizar y al criterio a través de la evaluación de la capacidad de medición. Chicos, ¿alguna duda? Es simplemente aplicar conceptos. Si el valor me da por debajo de 3, hombre, tengo que mirar qué está pasando. O si me da por encima de 10, listo, es preferible que me dé por encima de 10 a que me dé por debajo de 3. Y eso ya después ustedes lo van a definir el por qué. Pero siempre... Okay, yo tengo una duda, pues, pero es una cosita chiquita. En Claro, la parte de evaluación de la conformidad, ¿es solo en conformidad con la 17025 o también con la 15189? Tulio, la 15189 nos dice que debemos estimar la incertidumbre, pero no nos dice ni cómo ni nos da las reglas de decisión. Entonces, cuando tú estás en la 15189, como es una norma que es integrada y familiar a la 17025, que es norma ISO, entonces te vas para la 17025 y la 17025 te dice, tienes que estimar la incertidumbre, aprender a calcular, aprender a estimar las fuentes de incertidumbre, estimar la incertidumbre y aplicar las reglas de decisión. Con las reglas de decisión, medir tu capacidad de medición y decir si eres competente o no. Entonces, como la 17025 nos dice que para medir y estimar la incertidumbre y declararme competente tengo que cumplir con eso, la 15189 nos está diciendo que tienes que hacer todo lo que está en la 17025. No sé si aclaré tu duda. Sí, profe, mi duda es como, pues si está en conformidad con ambas leyes, porque la 15189 te dice que lo tienes que hacer y la 17025 es la que da como las pautas para hacerlo, ¿no sería necesario colocar que está en conformidad con ambas normas al cumplir y al hacerlo? Pues, o sea, al hacerlo por el 17025 y al cumplir la 15189. Dependiendo. Si yo estoy en un micrómetro y ese micrómetro lo estoy utilizando en un laboratorio clínico, tengo que hacerlo haciendo conformidad con 17025 y 15189. Si ese servicio va a ser para un laboratorio clínico. No sé si me estás entendiendo, pero si yo estoy en un laboratorio de ensayo, no tengo que hacerlo bajo 15189, sino solamente bajo 17025. Si yo soy entonces, si yo soy laboratorio de ensayo, solamente cumplo con los requerimientos y requisitos de la 17025. Pero si soy laboratorio clínico, tengo que
cumplir con los requerimientos de 15189 y como la 15189 me exige estimar la incertidumbre, me voy para la 17025, cumplo con la 17025 y así mismo integro la 15189, pero yo como laboratorio clínico tengo que cumplir con la 15189. Que ella, digamos, en procedimiento me obligue a tener conformidad con la 17025, sí, pero yo me voy a acreditar bajo una de ellas. Si yo soy laboratorio de ensayo, me acredito o me certifico o lo que sea con la 17025. Pero si yo soy laboratorio clínico, cumplo con lo que dice la 17025 porque son familias, se integran, pero yo me certifico, me acredito con la 15189. Ahora, yo te voy a ser sincera, y yo soy un poquito más, digamos, más agresiva o más arriesgada. Hombre, si yo tuviera un laboratorio de un nivel muy alto en microbiología o en analítica o en clínica, y yo veo que yo puedo empezar a meterme con ensayos del laboratorio de ensayo, que no son necesariamente, ojo con lo que les voy a decir, un laboratorio de ensayo no necesariamente son cosas por fuera de la salud, sino que son cosas integradas a la salud. Por ejemplo, cómo yo me puedo volver fabricante de materiales de control para laboratorios clínicos, cómo yo puedo volverme fabricante de pruebas rápidas, y esos son laboratorios de ensayo. Y aún sigo cumpliendo con ser laboratorio clínico, pero esos laboratorios de fabricación ya no son laboratorios clínicos, sino son laboratorios de ensayo. Entonces, si yo quisiera expandir un poco mis alas y volverme más creativo, quizá hacer eso, y tengo la potencialidad de hacerlo, tengo la gestión para hacerlo, ya me tendría que certificar con las dos, con 15189 y con 17025. No sé si me di a entender, Tulio. Sí, profe. Perfecto. Y en eso quiero decirles que, uno como laboratorio clínico o de ensayo tiene capacidad para lo que sea. Lo importante es que se haga bien, se haga con ética y se haga justamente, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, ¿dudas hasta este momento? ¿Dudas hasta este momento? Profe, a mí me quedó una duda en la tabla, pues es que, o sea, Claro. Dime. Yo entiendo que hay que sacar pues la incertidumbre estándar pues pues con las ecuaciones que usted nos dejó ahí, pero no entiendo pues por qué pone, o sea, usted aplica la fórmula y luego por qué hace, por ejemplo, esa variación del límite. O sea, no entiendo. Porque en el ejercicio pasado, por ejemplo, hallábamos la incertidumbre estándar y ya lo multiplicamos por el coeficiente de sensibilidad y hallábamos pues la contribución. Y ya eso lo metíamos en la ecuación de Taylor, pero no entiendo por qué hay varianza límite y variación límite. No. Entonces, bueno, entonces hagamos una cosa, Mariana. Quítale este nombre varianza, quítale este nombre varianza, que sí son varianzas porque son variabilidades, son fuentes que hacen variar la respuesta, ¿cierto? Quítale el nombre varianza y colócale simplemente el valor. Entonces, valor digamos, del error, ¿cierto? Y aquí colócale U, es decir, el valor que te da la U estimada. Entonces, el valor, esto no lo mires, mira este que está acá. Este fue el que yo incluí en la expansión de Taylor. ¿Sí me entiendes? Es decir, si quieres, colócale a este como en las otras tablas U, o componentes de U. Y entonces este valor es el que yo incluí acá. ¿Estamos de acuerdo? Ah, listo, profe, sí, perfecto. Yo creo que te confunde, es este valor que yo coloqué acá. Ese valor no lo mires, no lo miren, ese valor es mío. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente que yo para no transformar la tabla la metí como estaba. ¿Estamos de acuerdo? Pero mira que si quieres colócale este titulito, colócaselo acá. Y este es el valor que tú vas a meter en la expansión de Taylor. Y este valor es el que yo les coloqué acá. Por eso se los coloqué acá. Por eso aquí les coloqué sustituyendo valores, ¿ok? Y estos valores, tal y como tú lo pones en la expansión de Taylor, o ¿cómo se llama? La ecuación para calcular la incertidumbre combinada, o ley de la propagación, como lo llaman muchas personas, es esta. ¿Estamos de acuerdo? Y verifiquen estos datos. Este no lo mires, ¿ok? Este no lo mires. Mira este y estos los demás, ¿ok? ¿Está aclarado, Mariana? Sí, Okay. profe, muchas gracias. No, a ti, Mariana. Gracias por la pregunta. Entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces en este momento yo creo que ustedes ya tienen todas las capacidades para medir incertidumbre, estimarla, no medirla, estimar la incertidumbre, ya en este momento, porque yo les hago una pregunta.
¿Por qué generalmente no le llamamos medir, no le llamamos evaluar, no le llamamos determinar? Siempre le llamamos estimar. ¿Por qué ustedes creen que lo correcto es decir estimar y no evaluar, no medir, no determinar? ¿Ninguno? Bueno, entonces lo analícenlo. ¿Por qué lo correcto es decir estimar y no evaluar, no determinar, ¿cierto? ¿Por qué no se dice medir cuando lo que nosotros estamos haciendo en cierta manera es eso? Yo quiero que lo piensen, que lo analicen y me digan por qué lo correcto es decir estimar y no determinar, ¿ok? Profe, porque no es preciso, pues usted mismo decía que hay incertidumbres que ni siquiera se tienen en cuenta, pues tal vez porque el riesgo no lo amerita, no sé. Así de sencillo, Mariana. Es lógico, ¿cierto? Nosotros siempre estimamos la incertidumbre. Lo chévere es demostrar que la incertidumbre que yo puedo declarar sea lo más precisa y lo más correcta posible. ¿Estamos de acuerdo? Pero una estimación de la incertidumbre es tan variable como el número de laboratorios que la estimen, como el número de fuentes que tengan la incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Mariana. Excelente. Chicos, ¿alguna otra duda? Y si no, miren, para terminar el curso. ¿Estamos de acuerdo? Solamente me queda dos preguntas. La primera es aclarando que no hemos terminado el curso, ¿cierto? ¿Para qué fecha estiman ustedes que podemos entregar este trabajo de incertidumbre? Tenemos hasta el 30 de julio. ¿Para qué fecha creen ustedes que lo podemos entregar? Profe, me parece bien tener los espacios del lunes y el jueves por si tenemos más dudas y No. entregarlo el lunes, digamos, pues el lunes siguiente. No sé qué fecha. Espérame un momentico, Tulio, yo miro acá algo. Este lunes es festivo. El lunes es festivo, sí. Ah, bueno, pues entonces tener el jueves en las 2 horas para resolver dudas o algo. Ah, no hay problema. Las 2 horas voy a estar ahí disponible, ¿ok? Sería como lunes 27, entonces. Lunes 27, bueno, ok. Entonces, lunes 27 de julio, entregar el taller. Acuérdense lo mismo, entregar el taller es hasta las 12 de la medianoche de ese día, no se preocupen. Yo si miro uno antes, no lo miro después, o hasta de pronto lo miro hasta de pronto todos después, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para el 27 de julio, entregar el taller. Y el parcial, chicos, ¿quieren ustedes que el 30 podamos quizá aclarar dudas y el siguiente lunes hacemos el parcial? ¿O no pueden? Porque para hacer el parcial me gustaría que lo hicieran en 2 horas, pero todos al mismo tiempo. Si ustedes, algunos tienen clase o otra clase el lunes durante el laboratorio, entonces no me serviría, me tocaría esperar hasta el otro jueves para hacerlo. Entonces ustedes deciden. Por ejemplo, los que tienen laboratorio de 9 a 11, tienen clase de 11 a 1, y los que tienen laboratorio de 11 a 1 tienen otra clase de 9 a 11, o podemos todos presentarlo en un horario. Hola. A ver, pues yo no tengo problema, pero creo que tienen que hablar de los que tienen algún problema o si no se entiende que ninguno tiene inconvenientes. Exacto. Profe, puede mandar un formulario sí, un formulario y que llenen si tienen problemas. Bueno, entonces hagamos una cosa como para que nos quede algo definido. Para que nos quede algo definido, como el trabajo lo van a entregar el 27, vamos a dejar en fechas probables para el parcial. ¿El jueves 30 o el lunes 3? ¿Estamos de acuerdo? ¿Jueves 30 o el lunes 3? Entonces, jueves 30 o lunes 3. Si ustedes, jueves 30 o lunes 3, si yo les mando, yo les pongo a decidir a decidir qué horario les parecería mejor, de 9 a 11 o de 11 a 1, el parcial, si es el lunes. Profe, yo el lunes no podía. Ah, ok, entonces solamente, listo, Edith, no hay problema, excelente. Entonces, la pregunta es, ya el lunes no se puede hacer. Entonces tocaría pensar entre el jueves 30 y el jueves 6, jueves 6 de agosto, ya terminó julio. Entonces, ¿qué día preferirían ustedes? Dime, Kelly. Pero sería bueno como que dejara el jueves 30 para resolver duda. Pero vamos a tener el jueves 23, Kelly.
Entonces, ¿qué piensas Profe, que? yo digo que el jueves 30 está bien, pues igual tenemos estas 2 semanas para escribirle, igual usted nos ha dicho que está, pues que está como disponible en el correo para resolvernos dudas y además tenemos el espacio del próximo jueves para aclarar dudas. Y El 30 está bien. en ese caso tendríamos el jueves 23 y lo que podríamos hacer es que el lunes 27 yo podría entrar, por ejemplo, de 10 a 11 y de 11 a 1 para cada laboratorio y aclarar dudas durante 1 hora, el lunes 27, si les parece bien. Kelly, ¿estás de acuerdo? Sí, profe. Perfecto, entonces ¿les parece mejor así, chicos? ¿Sí? Sí, profe, está Entonces, bien. perfecto, entonces para el jueves 30 parcial, ¿ok? El parcial igual, el parcial no va a ser un ejercicio, ¿cierto? No va a ser una aplicación, pero sí va a ser conceptos asociados a esto. Yo creo que en determinado momento, yo con lo que veo, por ejemplo, muchos de ustedes ya lo que les toca estudiar es muy poco, ya lo que toca es entender. A mí me gustaría más que aprenderse las cosas que las entiendan. ¿Estamos de acuerdo? Listo, chicos. Entonces, si no hay dudas adicionales, les agradezco mucho. Espero que les haya gustado. Lo principal, chicos, espero que vean que no es difícil, nada es difícil. Simplemente es practicar, practicar y practicar. Listo. Entonces, en este momento son las 3 de la tarde. Me voy a quedar solamente con los que tengan dudas. En ese caso, me quedo con el grupo de Tulio y los compañeros y adicional a los que tengan dudas. ¿Ok?